A continuación, Nuestra Justicia. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Nuestra Justicia, un programa de opinión y controversia. Buenas noches a la ciudadanía, agradezco su gentil sintonía. Hemos invitado este día al abogado Luis Muñoz Pasquel, destacado abogado, destacado dirigente gremial, hombre que también ahora conocemos se dedica al turismo, ya vamos a conversar también sobre eso, pero sobre todas las cosas creo que una de las mentes con mayor conocimiento sobre la marcha de la función judicial, de la estructuración del sistema, de los problemas y de las soluciones, que entiendo yo también. Así que Luis, bienvenido. Quiero fundamentalmente ahora tratar el tema del Consejo de la Judicatura. Es vital para el país que el Consejo de la Judicatura esté correctamente formado, tanto por miembros titulares, cuanto porque estos sean personas o personalidades que conozcan la problemática judicial y aporten soluciones. Dentro de este contexto, Luis, ¿qué soluciones tú puedes avisorar al Consejo de la Judicatura que está por constituirse o por elegirse? Germánico, buenas noches y muchas gracias. A ver, me va a tocar hacer un contexto no tan amplio, pero sí necesario. Aquí hay dos fuerzas, dos titanes políticos, los pro y los anticorreístas. Los correístas en su luna de miel con Correa fuera del país, y los otros odiando esa presencia y con miedo a que regresen por el daño que les puede causar. Este temor y esta incertidumbre entre estos dos titanes ha generado lo que hoy tenemos. Son los culpables de lo que hoy tenemos. El Trujillato, que nace como una respuesta en contra de la estructura de Correa, hizo lo mismo que hizo Correa, tomarse las instituciones sin calificar, sin poner los mejores cuadros que tenían. Y así se armó el Consejo de la Judicatura. Recuerdo que cuando criticaba yo al doctor Morillo por el tema de Lazo y a la doctora Barreno, muchos medios de comunicación se silenciaron. Son parte de esta estructura en la que visitan constantemente a ciertos vocales del Consejo para armar la estructura del Poder Judicial. Dicho esto, es la primera fase del problema. La segunda fase es que tenemos un Consejo resultado de un acto de piratería política, donde la Asamblea Nacional ha metido su astilla, donde el gobierno mete su astilla, donde la Fiscalía mete su astilla, y el Consejo de la Judicatura no es más que un Frankenstein armado por partes de un montón de funciones del Estado, de las funciones del Estado. Menos de la que debería. Menos de la que debería. Yo al presidente Álvaro Román le estimo, le respeto mucho, su padre fue amigo mío, sus hermanos amigos míos, él amigo mío, le respeto como profesional, pero qué vergüenza. Él tiene una posición en la que no encuentra el camino del derecho. Él no está legítimamente ahí. Y no está legítimamente ahí, lo he dicho, pese al respeto que le tengo profesional, porque él no es delegado de la Corte Suprema de Justicia, punto final. Así es. Entonces, sí, la Corte Pero ¿cómo entender, perdón que interrumpa, cómo entender una resolución de la Corte Constitucional que le ubica al señor doctor Román en donde no debería estar? Trujillato. Lo que antes decíamos correísmo, ahora se llama Trujillato. Los unos responden de la misma manera que los otros y el país está hecho pedazos. Ellos no se dan cuenta que están destruyendo la estructura misma del país. Es decir, seguimos en una lucha política por manejar la justicia. Así es. Ahora, ¿por qué manejar la justicia? La gente de a pie, los abogados que elaboramos en el Poder Judicial nos preguntamos, ¿por qué manejar la justicia? Es que es muy simple. Hay por ahí una vocal que anda buscando cargos en el Tribunal Contencioso Administrativo. ¿Para qué, decimos nosotros?
Es muy simple, en el contencioso administrativo se liberan procesos contra el Estado ecuatoriano con jugosas cantidades de dinero. Claro. Y entonces es de interés de algunos trasnochados que hacen dinero a través de ese tipo de presiones. Entonces, cambias jueces del tribunal del área tributaria al área contenciosa, que son materias totalmente divergentes, pero absolutamente divergentes. ¿Sí? Este es el manejo del Poder Judicial. Un vocal que se va a Galápagos, que se pasa varios días y que no soluciona la falta de corte provincial en Galápagos ni la falta de tribunal penal. Eso es lo inviable de la justicia ecuatoriana. El día de ayer veía un manifiesto del Colegio de Abogados, que también es parte de la estructura, y decían que les da vergüenza y coraje el tema de la falta de insumos en el Poder Judicial. El Poder Judicial, ciudadanos, no tiene dinero para evaluaciones, para calificaciones, para tinta, para nada, ni para gasolina, y los citadores terminan poniendo de su bolsillo para citar. Y nos piden que no haya corrupción cuando le toca a un citador de Quito bajar a Cumbayá a citar en una urbanización cerrada bajo su propio peculio. Estos absurdos la ciudadanía no conoce. Ayer le oía a un oficial de policía, de paso respeto mucho la gestión de policía y Fuerzas Armadas en este último problema que vive en nuestro país, pero él decía: los jueces han dado libertad a 2 delincuentes a los que se les encontró con un carro. Y yo me pregunto, ¿quiénes son esos jueces? ¿Cuál es la causa por que liberaron a esos delincuentes? ¿No será tal vez que el trabajo profesional de la policía estuvo equivocado y el juez, al amparo de una ley hecha por los correístas y amparado por los trujillatos, tiene que simplemente sancionar lo que dice la ley, punto final? Claro, y lo que pide el fiscal, porque si el fiscal no aporta con las evidencias necesarias, el juez no puede ser un juez que resuelva de acuerdo a la cuenta X o a la presión periodística. Tiene que resolver en base a los méritos procesales, y muy pocas veces la ciudadanía llega a conocer cuáles son esos méritos procesales, qué es lo que aporta el fiscal, qué es lo que aporta la policía, Luis. Así es. Ahora, ¿no? Volviendo a la pregunta de inicio y en este contexto que teníamos que ponerle al problema, se presentan las candidaturas para la elección de vocales del Consejo de la Judicatura. Uno de ellos, nombrado por el señor José Swing, una terna, presidente actual de la Corte Nacional, y que daría como resultado el cambio de fuerzas dentro del Consejo de la Judicatura, que ahí está el meollo del asunto, que la ciudadanía no entiende por qué se pelean a dentelladas. Dentro de esta terna, equivocadamente, el doctor José Swing, pienso yo, pone primero una persona de carrera judicial, lo cual es plausible y es maravillosamente bien puesto por parte del presidente. El doctor Molina, que yo creo que todos los abogados vemos con muy buenos ojos el hecho de que una persona con conocimiento llegue a esas funciones. Es el único. Es el único. Es el único, porque la segunda de a bordo, a quien no le conoce nadie o casi nadie, viene de una fuente que creo yo es la Universidad Andina, y la Universidad Andina ha puesto ya varias personas dentro del Poder Judicial y creo que ha fracasado en el intento de reformar la función judicial. Me da mucha pena porque es una universidad a la que admiro por su nivel académico inmenso, pero es académico. Y ahora tenemos un problema práctico, que no puede entrar una persona que no conoce, porque hay un amarre político y porque hay una periodista que visita el Consejo de la Judicatura y porque otro canal de televisión le lanza piedras al doctor Molina y porque el tercero, además, es otro acto de piratería porque es puesto por la Presidencia de la República. El doctor José Swing, que es invalorablemente honesto, o sea, es un profesional, realmente es un profesional, de los jueces honrados que tiene este país. Honesto, ¿no? Es la verdad. Él comete un error, pienso yo, de buena fe, al poner de las 3 fuentes, la función judicial, la academia y la tercera, que no sé cuál es, pero hay una tercera fuente ahí, pongámosle XX. Y de estas 3 fuentes, él tenía que haber sesgado una sola, claro, porque es la función judicial. Claro. Nosotros veamos, a ver si el presidente de la República va a poner a un judicial en la terna, ni de bromas. La legislatura, ni de bromas. Pero ¿cómo entender que el doctor Swing, que es un hombre recto, honesto, nadie puede desconocer, haya cedido a presiones políticas y, como tú dices, le haya dado gusto al presidente de la República eligiendo a un doctor, me parece que es de apellido Godoy,
a quien nadie le conoce Así en la es. función judicial, para que presida la más importante función dentro de la estructura judicial. Así es, habiendo jueces, y puedo presentar una gran lista que no están dentro de los twitters ni de las redes sociales, una lista de gente capaz. Quito tiene gente capaz en primera y en segunda instancia. En la misma Corte Nacional hay gente valiosa, por más que critiquen y que juzguen antojadizamente. Al doctor Molina, yo vi un programa de televisión, le juzgan por un supuesto accidente de hace 3 años, le juzgan porque su esposa, como jueza, dictaminó en algún proceso que se politizó, pero no están diciendo el doctor Molina es un incorrecto, y después le montan otra más diciendo que ha actuado mal en un proceso del cual no ha sido sancionado, por lo tanto es inocente. Todo este montaje ya es un tinglado conocido. Una persecución política, Claro. con miras de desprestigiarle para colocar a quien ellos quieren. A la segunda tenerle, de la terna. Claro, como títeres Claro. ahí, ¿no es cierto? Entonces, con esa segunda de la terna ahí, pueden mantener la estructura que hasta hoy día han mantenido y una mayoría dentro del Consejo para nombrar, y esta es la parte grave, a los ministros de la Corte Nacional que están por nombrarse próximamente, a las vacantes de las Cortes provinciales, posiblemente en la evaluación de notarios y además jueces y funcionarios judiciales. Hay un tema que estamos dejando siempre a un lado y que quizá es un punto de muchísima conflictividad dentro de nuestro sistema. Y es que el pueblo como tal no tiene relación, o muy poca tiene, con las Cortes provinciales y las Cortes nacionales, pero tiene con los jueces de primer nivel. Luis, y los jueces de primer nivel son un verdadero desastre. Son verdaderamente en donde llegan verdaderos delincuentes a administrar justicia. Ahí- Y yo he denunciado aquí, y lo he denunciado al presidente del Consejo de la Judicatura, al doctor Román. Le he dicho, y le da nombres y apellidos, y le he dicho Sangolquí, los jueces de las unidades judiciales de Sangolquí. ¿Por qué razón se entiende que si llega una persona como el doctor Román, que conoce el medio, pues simplemente se cruce de brazos para aparecer en la televisión y en las radios y no soluciona esos problemas con los que el pueblo tiene que lidiar todos los días? Y no hay solución, Además, porque no es innegable el tema de la corrupción judicial, Luis. No se puede negar, no se puede tapar el sol con un dedo. Todas las instituciones del Estado, todas, y no como paliativo, todas están lastimosamente involucradas en esta parte oscura de la historia de nuestro país de ahora. El trabajo soterrado, permanente, de aculturizarnos en el país en la década próxima pasada, en el gobierno anterior, y los 3 que han precedido, no ha sido más que romper la institucionalidad. Esa que nos dejaron nuestros padres, que era bastante más honrada que esta, es en aquella que se cumplía con la disciplina y las normas. Ahora, la norma es la excepción. Cada quien hace lo que le da la gana y se brilla por la impunidad. Yo veo permanentemente en la calle carros sin placas, sin ninguna sanción, gente que se pasa en rojo sin ninguna sanción, policías parados, viendo lo que sucede sin actuar, sin ser parte de la acción policial, igual que los agentes de tránsito. Es decir, vivimos de la impunidad en el día a día. Bajándonos a la vereda sabemos que nuestros derechos humanos pueden estar siendo conculcados. Pasamos en televisión todos los días cosas violentas, secuestros, extorsiones, y el presidente de la República está bailando en un acto decepcionante de una persona que debe hacer política, pero un hombre joven. ¿Será que vive la cultura norteamericana? Pero aquí no podemos bailar sobre el dolor. Aquí tenemos que armar una estructura real donde un poder judicial fuerte sancione a quien debe sancionar. Claro, es que sostenemos que el Poder Judicial precisamente es la piedra angular de la democracia. Así es. No puede jamás pretender el señor presidente de la República llegar a un cambio, a una limpieza, a una erradicación de la violencia, el narcotráfico, si no fortalece primero la función judicial. Así es. Pero ¿cómo hacerle entender a quién es verdaderamente un advenedizo en la política? Así es que no. Porque dolorosamente es esto el señor presidente, ¿no? Y le veía yo la toma esta casi rarísima, ¿no? Del medio siglo pasado. 2 tractores gigantes, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y él en el centro, un montaje, una escena para hacernos conocer
que está poniendo una nueva cárcel en algún lugar del país de manera ilegal además. Y capítulo siguiente, dentro de la televisión, le pasan todo el oleoducto descubierto bajo una violación legal de Petroecuador terrible que obliga a tener protegido el oleoducto todo el tiempo. Y de la UNTEM están hablando de $56 millones. Y acá estamos hablando que se paralizó la producción de petróleo. Es decir, es una persona que no sabe para dónde va, no tiene norte. Arregle primero lo que tiene que arreglar inmediatamente, que es el tema del oleoducto, que es el ducto por donde viene la plata del Estado, y después fíjese en cualquier otro tema. $1.000 millones, de los cuales no viene un centavo al Poder Judicial. Y yo defiendo, Germánico, y yo estoy de acuerdo contigo, hay la corrupción y tiene que ser erradicada. Pero para eso se necesita una evaluación. Este Consejo no ha hecho una sola. Para eso hay que hacer los concursos. Este Consejo de la Judicatura hace uno que le queda una sombra gigante. Yo no tengo confianza en el proceso de selección del personal de la función judicial, porque todo es de esta manera, a través de la piratería política. Póngale a mi amigo, póngale a mi ñaño, a mi coideario, este me va a proteger, este me va a cuidar, este no, sáquenle a este. Luis, ¿está bien pagado el trabajador judicial? No, de ninguna manera. A ver, esto es algo que tampoco sabe la ciudadanía. Y me da pena porque obviamente los medios de comunicación han intentado tapar la realidad judicial para tener a quien culpar de todos los males del país. Poder Judicial tiene gente de $500 y $600 de ventanilla, que es un poco más que el básico, y tiene gran responsabilidad, pues, sí, con una responsabilidad millonaria. Por ahí comienza, por decirlo así. Por ahí comienza el camino de la función judicial. Sí. Citadores de $500 que les bajaron el sueldo ilegalmente, ¿no? Ganaban un poco más, les bajaron el sueldo, disminuyeron y por último les han exigido el triple. Se hacen de 3.000 a 9.000 citaciones día en Quito. Es imposible. Y los jueces nuestros, a ver, los jueces nuestros tienen el descalabro de una herencia inmensa, pero además, día a día, en un país de conflicto ingresan tantos procesos judiciales y el Poder Judicial no ha crecido en nada. Por decir algo, tomando al azar, Esmeraldas. Esmeraldas tiene un tribunal penal para 600.000 habitantes. Increíble. O sea, y zona de gran conflictividad. No, y sale un policía y dice, pero ahí están los muertos, le han dado libertad. 6 audiencias por día. 6 audiencias por día. Imposible. ¿Y cómo puede resolver una persona eso? En varios cantones del país, por no decir la mayoría, tenemos jueces multicompetentes que la Constitución la prohíbe, porque no permite. Supuestamente se reformó para que sean jueces especializados. Se reformó, creo que en virtud de unas resoluciones. Así es. No en base a reforma legal. No. Sino unas resoluciones que no tienen la fuerza de una ley. Pero el tema es antojadizo en el Ecuador. Así es. Y tenemos por decir algo, Cojo Bucay, 900 juicios por año. O sea, el juez tiene que sacar 900 sentencias por año. Esto significa, sin salir de descanso, 3 sentencias diarias, sin sábados, domingos ni feriados. Imposible. Las Naciones Unidas, dentro de lo que era ILANUD y todos los estamentos que estudian el funcionamiento de la criminología, ¿qué es lo que dicen? Máximo un juez debería sacar de 200 a 300 sentencias por año, para que esas sentencias tengan el valor que cada país de nosotros necesita. Pero para eso necesitaríamos cuadruplicar el número de jueces en el Ecuador, cuadruplicar el número de funcionarios. Pero sin embargo el Consejo de la Judicatura es un sitio en el que creo que hay 3.000 empleados. Sí. 3.000 o 4.000 empleados. 3.000 empleados en la parte administrativa. ¿Qué hacen 3.000 o 4.000 administrativos cuando esos podrían constituir o formarse para ser ayudantes judiciales o jueces para dar salida a tanto proceso represado? Y gente valiosa, porque en el Consejo hay gente valiosa. Debe haber, claro. Desperdiciada en funciones administrativas, pudiendo fortalecer la parte que tiene la razón de ser del Poder Judicial, porque aquí se equivocaron, nos han hecho creer cuando ponen Consejo de la Judicatura, que es una infamia. Es una infamia poner en los edificios del Poder Judicial el nombre de la sala de contabilidad. Es la Corte Provincial, es la Corte Nacional, para mí debería ser la Corte Suprema de Justicia, la Corte de la Provincia, pero no lo que pasa hoy día, que es un desmedro a las funciones propias que la Constitución otorga al Poder Judicial ecuatoriano. Concluiríamos entonces que es mejor desinflar el Consejo de la Judicatura y hacerle simplemente un ente que controle el personal
y que maneje el recurso económico. Para que sea como antes, perdón Luis, para que sea como antes, que la Corte Nacional sea la que a través de aumentar, desde luego, el número de magistrados, quien controle a la provincial y así sucesivamente hacia abajo. Es decir, un sistema disciplinario diferente. Germánico, en tiempos pasados, antes del Consejo, había una Comisión Nacional de Carrera Judicial de la cual yo fui parte. ¿Quiénes eran los miembros de esta comisión? Estaba el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que en ese entonces, bueno, igual que ahora el doctor José Swing, era gente muy valiosa, muy respetable. Un delegado por todos los ministros de la Corte Suprema de Justicia, un delegado por todas las cortes provinciales del Ecuador, por las cortes superiores, y un delegado por los empleados o trabajadores. En esta comisión se analizaban nombramientos, se analizaban quejas. Era tan rápido el tema que todos los casos se trataban semanalmente. No había la impunidad, no había toda esta traba burocrática. Recuerdo que con mi oficina y con mi hijo Pablo planteamos contra el juez de Yaguachi una acción dentro del Consejo de la Judicatura que hasta ahora no responde. Por supuesto. Bueno, por supuesto. hasta el día de hoy no responde. Ni siquiera tramita. Ni responderán, así es. Sí. Pero de otros jueces le han puesto el ojo, y recuerdo al mismo doctor Telmo Molina, la persecución en el Consejo anterior. Le iban ya a destituir y no había ninguna razón. Entonces, cuando yo fui donde el doctor Terán y le dije que por qué le iban a sacar a un juez probo, a un juez que era honesto, que era honrado, que no se le había demostrado nada, y dijo, estamos analizando todos los chats, los criterios que él tiene en las redes sociales sobre cómo agilitar el sistema de justicia. Un hombre crítico que iba a ser sancionado por ser crítico. Ese es el Poder Judicial. Entonces quieren jueces que sean obedientes, obsecuentes, no deliberantes, sino que sean simplemente empleados del poder. Cumplan las instrucciones de los superiores y de los políticos sobre todo. Empleados del poder, casi domésticos. Entonces, claro, ahí entra tu imagen que es muy clara. Hay jueces corruptos, porque si no son controlados, están protegidos por alguien. ¿Cómo debe estructurarse el Consejo de la Judicatura para este efecto? Viendo, obviamente, con la Constitución, con lo que la Constitución establece que debe existir el Consejo de la Judicatura. ¿Cómo debería estructurarse? ¿Quiénes deberían ser las personas que lleguen a esas funciones como vocales del Consejo de la Judicatura? Las personas que conocen. Primero, yo creo que dentro del Consejo... Las fuentes, quiero decir. Las fuentes tienen que ser las mismas que fueron antes. A ver, tienes ahí un delegado de los jueces, un delegado de los colegios de abogados, de los foros, de las facultades de Derecho. Sí, fuentes hay lo que quiera, de gente que sabe. Pero relacionada al medio. Claro. No el presidente ni la Asamblea. La Asamblea Nacional, por ética, por moral, no puede decidir tener una persona dentro de la función judicial. Es como si nosotros los judiciales o los abogados pelearíamos porque dentro del CAL esté un ministro de la Corte Suprema. Es un absurdo, es una estupidez. Perdón el término en televisión tan irresponsable, pero es una estupidez pensar que un magistrado esté metido en el CAL calificando las sanciones o los procesos de los legisladores. O que tenga que formar parte del gabinete del señor presidente de la República, un judicial. Pero además como veedor, además como seleccionador y además como juzgador. Son cosas absurdas que van contra todo principio institucional moderno y antiguo. Así es. La independencia de las funciones y la coordinación entre ellas no es una cosa que la hemos nosotros inventado, viene hace 300 o 400 o 500 años, desde la Revolución Francesa, 1789. Wow. Desde ahí se inaugura esta independencia de funciones precisamente para no dejar que el monarca genere un halo de poder en el que podía hacer lo que daba la gana. Pero ¿cómo perseguirle a tu rival político siendo presidente de la República? ¿Y cómo le puedes bajar e impedir que participe en las nuevas elecciones si no manejas la función judicial? Sí. Es por eso que pretenden seguir controlando y mandando delegados al Consejo de la Judicatura. Realmente es crítico, realmente es doloroso, ¿no? Los dos últimos casos que son visibles del tema de la vicepresidenta de la República, señora a la que no le conozco ni en pelea de perros, y el otro caso de su ex suegro, demuestran claramente la incidencia, la influencia de este señor que está de presidente de la República utilizando el sistema de justicia. Ayer oía que ya están preparando o que ya han presentado otro juicio contra la vicepresidenta.
no se dice claramente o se está diciendo entrelineado, yo tengo la herramienta para tomar todo el poder. Eso en otras épocas, ¿qué era? Ahora, ¿cómo lo calificamos? Zapada, picardía, esta figura moderna, que el vivo vive del tonto y el tonto su trabajo, ideologización de lo mal habido. Ya la vicepresidenta, de lo que se ve hasta ahora, no ha cometido un error, es más, ya la Asamblea ha decidido que no se le debe enjuiciar, sin embargo, otro juicio más. ¿Por qué el presidente de la República utiliza el Poder Judicial para esto? ¿Qué está cubriendo? ¿Qué está protegiendo? Es gravísimo porque para quienes somos abogados pensamos algo malo está haciendo y no quiere que la señora le desmonte. Es grave porque genera incertidumbre en otra institución que es el Ejecutivo. En fin, podríamos pasarnos conversando días enteros con Luis Muñoz, una persona que, como ustedes han podido apreciar, conoce al dedillo, como se llama, la función judicial. Por eso y por lo corto del programa, queríamos ahora simplemente agradecerle a Luis por su aporte. Gracias, y comprometerle a que nuevamente esté con nosotros en fecha próxima y nos siga comentando todo este hecatombe que vivimos dentro del sistema judicial. Buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Nuestra Justicia, un programa de opinión y controversia con la conducción del doctor Germánico Maya.